Pruebas de la creencia de la resurrección en el Antiguo Testamento y en los contemporáneos de Jesús. Voy a leer unos cuantos pasajes aquí. Isaías 26, 19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra entregará a sus muertos. Y oiga estos versículos y recuérdese los versículos que usted ha leído en el Nuevo Testamento. El pasaje por excelencia que se usa para basar esta doctrina está en Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y en los tiempos de Jesús podemos ver que los judíos creían que había de ver en el futuro una resurrección de los justos y de los injustos. Y aquí es donde mucho el cristianismo tenemos ciertas diferencias, más que todo entre los protestantes. Porque algunos piensan de que va a haber una resurrección cuando venga el Señor Jesús, y va a haber otra resurrección al final de los 7 años de tribulación, y va a haber otra resurrección al final del milenio. Jesús, al menos como Jesús lo dijo, solo hay una resurrección. Juan 11:23, Jesús les dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Pablo, en su defensa en contra de los judíos, de que él estaba rechazando la fe de sus padres, se defiende apelando a la resurrección. Mire lo que dice Hechos 23:6, dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman de que sí existen. ¿Por qué los saduceos negaban que había resurrección, ángel y espíritu? Porque los saduceos solo usaban los primeros 5 libros de la Biblia, que era el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, mientras que los fariseos ocupaban todo el Antiguo Testamento. Por eso es que ellos rechazaban eso. Y también por lo que acabo de decir, que también era por política. Ellos estaban más interesados en mantener las tierras y mantener el poder político adentro del pueblo que otra cosa. Hechos 24:15 es así: con la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de los injustos. El hecho de que los saduceos no creían en la resurrección nos dice que esto, siendo una minoría dentro del pueblo judío, confirma que su mayoría creía en una resurrección. Tanto Marta como los fariseos, y Pablo, que era uno de ellos. Acuérdense, Pablo se dice a sí mismo fariseo, siendo cristiano. Este es otro tema. La nueva perspectiva de Pablo habla acerca de eso. Stendhal, que estoy por publicarlo aquí en Notas Teológicas. Stendhal habla acerca de eso en su libro The Apostle Paul and Paul Among Jews and Gentiles, el Pablo entre judíos y gentiles, que habla acerca de esto. ¿Cuál era el concepto de Pablo de sí mismo? Que si él era judío, fariseo o cristiano. Como que si Pablo, en este texto al menos, está pensando de que él es fariseo. Y dice así: tanto Marta como los fariseos y Pablo, que era uno de ellos, representaban a la mayoría de la población. No cabe duda que la doctrina de la resurrección, aunque no aclara en el Antiguo Testamento, podemos ver también Salmo 49:15, 73, 24:25, Ezequiel 37:1-14 y Job 12:25. La vemos más desarrollada en las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. La doctrina de la resurrección en Jesús. Hay una resurrección general. Jesús sigue con la tradición judía de una resurrección en el juicio final, la cual incluirá tanto a los justos como a los injustos. Marcos 12, del 18 al 27, y lo vamos a leer todos. Marcos 12, del 18 al 27 dice así: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejara esposa, pero no dejar hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos.
El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo, Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos, que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios a la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Este pasaje y sus paralelos en Mateo 22, 23 al 33 y Lucas 20, del 27 al 40, nos demuestran que Jesús creía en una resurrección al final de los tiempos. Otro pasaje que nos demuestra que Jesús creía y enseñaba de cómo obtener la vida eterna se encuentra en su conversación con el joven rico en Marcos 10, 17 al 23 y sus pasajes paralelos en Mateo y Lucas. La pregunta es clara y precisa. Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le explica luego lo que se necesita para heredar la vida eterna. Jesús no pudo haber explicado eso si no lo hubiera creído. La respuesta de Jesús al joven rico nos ilumina sobre su creencia en la vida futura después de la resurrección. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. El tesoro al que Cristo se refiere es explicado por Jesús en el versículo 30. Dice así, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo cosas, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Esa es la recompensa que recibiremos si guardamos los mandamientos de Dios. Y fíjese, hermanos, casas, tierras, todo esto es algo que se tiene acá, en la tierra, en el siglo venidero. No es algo que vamos a tener allá en el cielo. Jesús ha ido a hacernos morada, no lo niego. Pero la palabra morada, ahí que está usando Jesús en Juan, es una palabra que se ocupa una morada transitoria, no es una morada eterna. Porque por eso es que muchos hemos malinterpretado y creemos que Jesús fue a hacernos una morada del cielo y por lo tanto yo allá voy a vivir. No, Jesús va a traernos aquí a la tierra y a vivir. Otro pasaje que nos demuestra la creencia